Bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde seguimos estudiando las enseñanzas y vida de Jesús. Y la semana pasada comenzamos a estudiar la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, pero no la terminamos, así que el día de hoy esperemos poder terminarla y poder entonces sí ver y entender lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos a través de darles estas tres historias o parábolas que les habló. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, la semana pasada estuvimos repasando esta parábola muy interesante. La cosa se va a poner bien interesante también cuando empecemos ya a ver exactamente qué es lo que Jesús le estaba comentando a los fariseos. Pero veíamos cómo este joven, después de que había malgastado toda la herencia que había recibido de su padre, ya no tenía nada, estaba ahí con los cerdos y entonces él dice, voy a regresar a casa con mi padre porque tengo hambre. Entonces veíamos que el hecho de que él regresó a casa con el padre no fue realmente porque él amaba a su padre, porque extrañaba a su padre o porque se había arrepentido de la manera como había tratado a su padre. Él regresa más que nada porque tenía hambre, más que nada porque tenía una necesidad física que no había sido satisfecha, no tanto porque amaba a su padre, sino porque tenía hambre. Había algo que necesitaba. Entonces, qué triste, ¿verdad? Pero así es como la historia estamos leyéndola. Entonces decimos que cuando el joven viene de regreso, todavía faltaba un buen trecho para que él regresara. Y como decíamos la semana pasada, él realmente no estaba perdido porque él conocía el camino de regreso a su casa. Estaba perdido en cuanto a su relación con su padre, porque habíamos visto, recuerde que el hecho de estar perdido en ese sentido es el hecho de que la relación de él con su papi no estaba bien, estaba mal. Pero entonces vemos algo muy interesante. Vemos que todavía cuando estaba lejos, dice la palabra, su padre lo vio llegar. Su padre lo ve desde lejos, su padre ve que por ahí viene alguien, ¿verdad? Y lleno de amor y lleno de compasión, como decíamos la semana pasada, corre hacia su hijo. El hijo no corre hacia el padre es el que corre hacia el hijo. El padre es el que va y lo abraza, va y lo besa, va y lo encuentra. ¿Sí? Es el padre el que se acerca a él. Y entonces el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de que me llamen tu hijo. Y le dice, te ruego que me contrates como jornalero. O sea, él regresa a casa, pero él regresaba con la idea de trabajar, con la idea no de volver a decirle, Padre, sí he pecado, pero me arrepiento, pero te amo, Padre, discúlpame, papi, te quiero. No, solamente es regreso, discúlpame por lo que hice y quiero que me contrates otra vez como jornalero. O sea, la relación de él y su padre, de acuerdo con él, iba a seguir igual, iba a seguir él tratándose o sintiéndose como un jornalero, como alguien que tenía que ganarse la vida, que trabajar para su padre, para que su padre pudiera darle el sustento, mas no como un hijo, mas no sintiéndose como el dueño de ese lugar, sino sintiéndose solamente como alguien que estaba trabajando para un padre. Mas sin embargo el padre no lo ve así. El padre no lo ve como un jornalero. El padre lo ve como su hijo. Y por lo tanto nos dice en el versículo 22, y vamos a leer a partir de ahí, dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado.
tenemos que celebrar con un banquete. Porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Fíjense qué interesantes estas palabras del Padre. A mí me encanta cuando estoy leyendo la palabra y estoy estudiando y el Espíritu nos muestra cosas tan lindas. Fíjense bien, el Padre le dice a los sirvientes, traigan rápido lo mejor que hay en la casa, lo más importante, y póngale un anillo, lo que implica autoridad. Póngale un anillo y sandalias para sus pies. El anillo implica autoridad. Le está dando autoridad a este muchacho, la autoridad de ser su hijo. Y luego dice, maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Fíjense, él había estado engordando un ternero. O sea, esto no es maten al ternero que tengo por ahí, no, al ternero que hemos engordado. A mí me llama la atención porque para mí como que el Padre había estado esperando este momento. Él sabía que este momento iba a venir y estaba esperándolo, estaba preparando ya todo de antemano, estaba preparando ese ternerito para cuando su hijo viniese, para celebrar un banquete. Qué precioso, qué preciosa esta ilustración, porque esta ilustración, acuérdense, era para los fariseos. ¿Okay? Jesús estaba hablando a los fariseos, aquellos que no querían que Jesús comiera con pecadores, que no comiera con cobradores de impuestos, porque de acuerdo con los fariseos, esta gente no merecía que Jesús comiera con ellos, porque de acuerdo con los fariseos, los gentiles no merecían el estar al lado de ellos que eran tan santos y tan puros y el pueblo elegido de Dios. Pero Jesús les viene a decir, ¿saben una cosa? Están equivocados. Primero estuvimos viendo que les dijo, hay una moneda que fue perdida, hay algo de gran valor que ha estado perdido y tiene que ser encontrado. Y cuando es encontrado, acuérdense que dijo la historia, que esta mujer le dijo a sus vecinos, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Y los fariseos como que, pues sí. Y entonces les da lo de las ovejas, ¿se acuerdan? Y en las ovejas pasa lo mismo. Acuérdense que en la palabra Jesús nos dice que hay ovejas que no son de este corral que yo también tengo que ir a traer. Esas son las ovejas que Él venía a rescatar. Aquello perdido que Él tenía que venir a rescatar. Y les estaba tratando de hacer entender a los fariseos, esta gente que tú estás rechazando, esta gente que tú dices que no vale, esta gente que tú piensas que no tiene lugar contigo, es esa gente que yo necesito, que yo he venido a rescatar. Es esa gente como tú y yo, que estuvimos perdidos como ovejas, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, que estábamos caminando a la deriva porque no teníamos a nuestro pastor. Pero nuestro pastor vino a rescatarnos y escuchamos una vez la voz de Jesús y nos trajo una vez más al redil. Y eso es lo que les estaba tratando de decir Jesús a los fariseos. Estas son aquellas ovejas que yo he venido a rescatar. Y cuando el pastor encuentra esa oveja, dice la historia que el pastor también hace fiesta. Les dijo de una manera bien preciosa, les dijo que había fiesta por un pecador que se arrepiente. ¿Qué mejor ilustración podía haberles dado? Mas sin embargo, ellos no lo estaban entendiendo. Jesús les decía, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Les estaba diciendo precisamente a ellos, a los fariseos, esta gente, estas son las ovejas que yo he venido a rescatar. Y hay fiesta en el cielo cuando uno de ellos se arrepiente. Así como cuando tú y yo venimos a camino del Señor, hubo fiesta en el cielo
porque tú y yo reconocimos a Jesús y reconocimos las enseñanzas de Él y venimos a su reino. Pero no lo podían entender. Entonces fue cuando Jesús les dio la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Y entonces cuando este hijo regresa, nos damos cuenta que es el padre el que va y sale y se encuentra con este hijo, porque es Jesús el que viene y nos encuentra. No somos nosotros los que se nos ocurrió en algún día buscar a Dios. No somos nosotros los que de repente dijimos, sí, hoy sí voy a ir a la iglesia. Es el Espíritu Santo. Es Dios el que viene y empieza a buscarnos. Y un día, cuando a pesar de que nosotros estábamos apartados de Dios, a pesar de que nosotros no le conocíamos y vivíamos nuestras vidas apartados de Él, haciendo lo que nosotros pensábamos que era correcto, hubo un día en el que volvimos en sí, como volvió también este joven. Y regresamos a casa, porque dentro del corazón de cada uno de nosotros Dios ha puesto eternidad y Dios ha puesto ese vacío que solamente Dios puede llenarlo, que solamente el conocimiento de las enseñanzas de Jesús, que solamente el reino del cielo pueden llenar en nuestras vidas y solamente eso puede hacer ese cambio en nosotros. Así de la misma manera nosotros también, lamentablemente muchos de nosotros regresamos o venimos a buscar a Dios porque hay una necesidad física que no ha sido llenada. Ups, eso duele, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque hubo muchos que venimos a Dios porque no nos quedó otra, igual que a este joven. Estábamos en lo más profundo ya del pozo cenagoso. Estábamos ya que no sabíamos qué hacer, porque quisimos hacer las cosas a nuestra manera, sin contar con Dios. Dijimos, no te necesito, como igual el joven le dijo a su padre, no te necesito, e hizo lo que él quiso. Pero un día volvió en sí este joven y volvimos en sí nosotros y volvimos al Padre. Muchos volvimos al Padre porque no teníamos de otra, como dijimos, como este joven regresó. No tanto por amor al Padre, no tanto porque dijimos, yo amo a Dios con todo mi corazón y ya no puedo vivir apartada de Él. Sino regresamos porque teníamos un problema, teníamos una situación que no podíamos arreglar, alguna enfermedad. Teníamos tal vez un matrimonio despedazado, tal vez una familia que no estaba unida, tal vez estábamos viviendo en alcoholismo, viviendo, no sé, en droga, en alguna situación donde tocamos piso, tocamos fondo, como este joven. Y entonces volvimos en sí, dijimos, yo necesito a Dios para que arregle mi vida. No tanto porque amo a Dios, sino porque necesito que arregle mi vida. Y de esa manera el joven también regresa a su padre, no tanto porque ama al padre, sino porque necesita que el padre le supla la necesidad que él tiene. Y por eso le dice, aunque sea como jornalero, no me siento tu hijo y no voy a ir como hijo, pero al menos así tú me vas a dar lo que yo necesito. Mas sin embargo, el padre cambia las cosas. Cuando este joven empieza a regresar, cuando este joven empieza a volver al hogar, cuando tú y yo comenzamos a venir al Señor, a los pies del Señor, entonces dice la palabra que cuando todavía estaba lejos, el padre viene. Y el padre no solamente lo recibe con amor y cariño a pesar de que el hijo no lo quería. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque el hijo no lo quería. El hijo lo quería muerto. Para él estaba muerto. Mas sin embargo, para el padre ese hijo no estaba muerto. Él estaba preparando aún un ternero para cuando él regresara. Él sabía que él iba a regresar. El Señor sabe que nosotros íbamos a venir a su camino. Él nos ama tanto y nos ha estado esperando y ha sido tan paciente con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos lastimado el corazón del Padre? Cuando Él viene y nos abraza, cuando Él viene y su presencia está con nosotros, y cuántas veces nosotros no somos groseros y malagradecidos con Él. Mas sin embargo, este Padre, igual que nuestro Padre celestial, Él estaba esperando que ese hijo regresara.
y lo abraza y lo besa y le prepara fiesta y le da anillo de autoridad. Y desde ese día, él no estaba viendo a ese hijo como jornalero, estaba viéndolo como su hijo, como el dueño, como el heredero de lo que él tenía, a pesar de que ya le había dado su herencia. Y yo creo que desde ese momento también la relación de ese hijo, al conocer el corazón del Padre, al conocer el amor del Padre, esa relación fue restaurada. Y podemos decir que fue restaurada por las palabras que dijo el Padre. Fíjense bien. Dice, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Bueno, sabemos que no estaba muerto físicamente, ¿verdad? Pero sí estaba muerto en cuanto a su relación con el Padre. Porque sabemos que el no estar en los caminos de Dios o el no seguir el camino de la vida es estar muerto. Y luego y también dice el Padre, estaba perdido, ahora ha sido encontrado. Ahora sabemos que no había sido perdido porque conocía el camino de regreso a casa, pero ha sido perdido. Había estado perdido en cuanto a su relación con su Padre. Porque sabemos que cuando una relación no está bien, entonces estás perdido. Y el Padre dice, este hijo mío estaba muerto, ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, ahora ha sido encontrado. Hagamos entonces fiesta, que dé comienzo a la fiesta. Ahora este joven ya había sido esa relación restaurada. Él se sentía ahora sí hijo. Él tenía ahora sí el anillo de autoridad que su padre le había dado. Ya no era jornalero, ahora era un hijo. ¡Qué increíble! Y así es contigo y conmigo. Ahora ya no estamos muertos porque ahora tenemos vida. Acuérdense, Jesús nos ha dado vida y vida eterna. Cuando hemos conocido sus enseñanzas, cuando estamos viviendo ahora en el reino, cuando ya no somos esas criaturas de antes, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Estábamos perdidos, pero ahora hemos sido encontrados. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. ¡Ay! Amén, amén, gloria al Señor. Y me emociono. Y todas estas semanas me tengo que contener, ¿verdad? Porque estamos estudiando la palabra, pero hay cosas que no nos podemos contener de la emoción. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir adelante porque está bien interesante. ¿Qué pasa con el otro hijo? Bueno, ya vemos. El joven regresa y el otro hijo dice en el versículo 25, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Ahora, ¿quiénes trabajan en el campo? Claro, los jornaleros. Así que él seguía como jornalero. Él no se sentía tampoco hijo. Yo creo que por eso es que la relación de él con su padre o de ellos dos con su padre no era la de un hijo, era la de un jornalero. No se sentían hijos, no se sentían realmente que ellos eran dueños de lo que el padre tenía. Y entonces vemos que el hijo mayor seguía trabajando en el campo, seguía como jornalero. Entonces vemos que mientras que la relación del hijo joven con el padre, vemos que se restablece porque ya el hijo no era un siervo ni un jornalero, sino era un hijo, era el dueño porque tenía el anillo. Todavía la relación del hijo mayor con el padre no se ha restaurado. Él todavía se siente como un jornalero, él todavía siente que tiene que estar trabajando y haciendo cosas para que el padre le dé el sustento que a él le pertenecía, pero así es. Entonces, vemos que seguimos leyendo la palabra y dice que cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara,
Pero él no respondió. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Qué triste, ¿no? Qué triste. En lugar de que el hermano mayor esté contento porque el hermano menor regresa, se pone celoso. Se pone celoso porque él no se siente hijo. Él se sigue sintiendo jornalero. Él se sigue sintiendo todavía como un siervo. Él sigue sintiéndose como diciendo, todavía yo sigo todos estos años, como le dijo, todos estos años he trabajado para ti. Lo que he hecho es para que tú me des lo que yo necesito. De alguna manera no se sentía hijo, se sentía solamente siervo. Dice, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Esta palabra era para los fariseos. Yo creo que ustedes ya lo están entendiendo, ¿verdad? El hijo mayor se estaba refiriendo a los fariseos. Ustedes son el hijo mayor. Porque ellos, desde mucho tiempo antes, han tenido la ley, han tenido la Torá, pero se han sentido jornaleros, no hijos. Porque todos estos años han tenido que seguir estas reglas, han tenido que seguir estas fiestas, han tenido que hacer todo esto para que Dios me dé, para que Dios no me aparte de su lado, para que Dios, como un jornalero. Y Jesús les está de alguna manera diciendo eso a ellos. Ustedes, aunque son mis hijos, se han sentido así como jornaleros. Han sentido o se sienten que todo lo que están haciendo es solamente para que yo diga, ok, estás haciendo bien, te tengo que dar tu paga. Hiciste bien estas oraciones, hiciste bien esta fiesta, hiciste bien este sacrificio, entonces vas a recibir. Pero no como un hijo, no con la libertad de un hijo. Y entonces Jesús bien duro les estaba diciendo, les estaba comparando, tal vez sin que ellos se dieran cuenta o tal vez les estaba cayendo ya el 20. Vamos a ver. Y entonces les está comparando a ellos con el hermano mayor que estaba enojado porque el hermano menor ahora había sido encontrado. Ahora ya no estaba muerto y ahora tenía vida. Les está diciendo, ustedes están enojados porque ahora yo como con pecadores y como con cobradores de impuestos, porque a ellos, el hijo menor, es a ellos a los que he venido a rescatar. Y tienen que estar contentos junto con ellos, junto conmigo, porque mira lo que Dios está haciendo. Pero claro que no estaban contentos, ¿verdad? No estaban felices. Entonces vemos la reacción de los fariseos. Y todavía hasta el día de hoy hay quienes consideran que hay personas que no merecen venir a Dios. Pero sabes una cosa, Dios ha venido, Jesús quiere que nosotros podamos alcanzar a todos aquellos que están perdidos, que están muertos en vida, que tienen tantas situaciones en su vida, que tal vez se han apartado de Dios, tal vez nunca le han buscado. Pero precisamente Jesús quiere que nosotros seamos sus brazos y sus labios, sus voz. Hay tanta gente que está con depresión, hay tanta gente que con pensamientos suicidas, hay tanta gente que está adicta a drogas, que no se sienten aceptados, que no se sienten amados. Y muchas veces, aún nosotros los cristianos, aún nosotros los que tenemos la verdad o los que estudiamos la palabra, muchas veces somos muy duros con aquellos que necesitan ese amor. Somos tan intelectuales, tenemos tanta palabra en nuestra mente que no podemos
abrir nuestro corazón a aquellos que verdaderamente necesitan, aquellos que están perdidos, aquellos que están muertos. Y esta parábola no solamente es una parábola para los fariseos de ese entonces, sino para los fariseos modernos del día de hoy. Aquellos que se consideran, esperemos que no nosotros, ¿verdad? Que se consideran como que son tan santos y tan religiosos y hacemos tantas cosas que nos sentimos tan cerquita de Dios que no queremos ensuciarnos las manos para venir y compartir la palabra y compartir amor y compartir tu mesa y compartir con lo que tenemos con aquellos que están en necesidad. Dios nos habla. Nos está hablando a cada uno de nosotros para asegurarse que nadie tenga ese vacío en su corazón, que nadie se sienta que no tiene valor. Él nos ha llamado a ti y a mí precisamente a hacer lo que Él vino a hacer, a buscar aquello que se había perdido. Aquellos líderes religiosos no lo pudieron entender. Pero nosotros lo podemos entender por el Espíritu. Y Él nos ha llamado a ser luz en las tinieblas. Recuerda, aquello que está perdido, no está perdido solamente porque eligió estar perdido. Ellos están muchas veces perdidos por lo que alguien les ha hecho. Que Dios nos use a cada uno de nosotros para poder alcanzarles, para poder amarles. Padre, en este momento yo te doy gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos que están viéndonos. Yo te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, un día viniste y nos alcanzaste, porque estábamos perdidos, Señor. Mas sin embargo, tú, Padre, saliste a encontrarnos, como ese padre salió a encontrar, Señor, a ese hijo. Como ese pastor dejó a las 99 y salió a encontrar a aquella oveja. O esa mujer que salió a encontrar esa moneda que era tan valiosa. Así, Señor, tú nos ves. Con ese valor, con este amor, mi Padre. Que de la misma manera, Señor, cada uno de nosotros podamos ver a los que nos rodean, con ese amor y con ese valor con el que tú los ves. Yo te pido que tu Espíritu Santo, mi Dios, hable a nuestro corazón, mi Dios, en este momento. Y podamos primero darte gracias por quien tú eres. Darte gracias, Señor, no solamente por las bendiciones que nos das, sino por quien tú eres. Y te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder, Señor, hacer lo que tú viniste a hacer, alcanzar al perdido, amarle, Señor, y no juzgarle, y no alejarle, Señor, de tu camino, como esos fariseos que no querían hablar con los gentiles. Yo te pido, Señor, por cada uno, que tu presencia y que tu Espíritu, Señor, estén con tus hijos, con tu iglesia, con tu pueblo, y que podamos ser, Señor, Padre Santo, luz en las tinieblas que nos rodean. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.